hasta ahora, regirá desde el próximo 5 de junio el estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. Una situación que ha puesto a los ciudadanos en una disputa por cuál es la mejor opción. Algunos consideran que es necesario, otros que incrementará el presupuesto o el bolsillo estará más apretado para aquellos que normalmente utilizan esas vías de estacionamiento. El estacionamiento tarifado obligará a los miles de vehículos que transitan por Asunción a pagar entre 2.750 y 3.500 guaraníes por hora para aparcar. Esto representa unos 28.000 guaraníes por día y 616.000 guaraníes por mes, es decir, casi el 25% del salario mínimo. Por supuesto, existen opiniones dispares respecto a este tema. Mucha gente va a tener que decir, como vos decís, va a tener que sacar mínimo un 300.000, un 350.000 guaraníes de su bolsillo por estacionar nomás el auto, ¿no? Y entonces yo creo que lo que estacionamos en Asunción está un poquito jodido. Hay que ver. Quienes se muestran a favor son sobre todo los que no tienen que estacionar por periodos largos en el microcentro. Va a encarecer un poquito los costos, pero ¿qué se va a hacer? Es algo que en todos lados hay. ¿Usted considera que es una medida acertada entonces? Y para organizar el tránsito, vamos a decir, es correcto. Lo que vamos a conseguir con esto es que se ordene un poco el tema del tráfico en el centro y en el microcentro. Creo que ahora van a incluir también Sajón y Acuché, ¿verdad? Sí. Algunas posibles soluciones a esta problemática, según los conductores, es dejar de utilizar los vehículos y viajar en colectivo. Pero ya sabemos qué ocurre con el transporte público en horario pico, inclusive con la cantidad de gente que actualmente no los utiliza por trasladarse en sus propios automóviles. Vine en el 41-2 y vos sabés que era impresionante la gente y es el colectivo más caro con aire acondicionado. Mira, peor que venir en el tren, en el último tren que usaban antes los alemanes para mandar a la mamorra a matar a los judíos. Otra opción sería ver con alguna vecina que tengan auto, entonces venimos en un solo vehículo. Y la segunda opción es utilizar los estacionamientos privados, que con seguridad y protegidos de las inclemencias climáticas cuestan menos de la mitad de lo que costaría estacionar en la calle, pero esta tampoco es una opción, al menos en el microcentro. Tengo 32 autos nomás acá. Pero igual está lleno. Yo hace 39 años tengo servicio acá en el estacionamiento. ¿Y nunca tuvo así? Nunca. 39 años de servicio. O sea, ¿qué entonces le recomendaba a la gente que pague únicamente su estacionamiento afuera? Y sí, no hay caso. Por la gente muchas no te va a traer. ¿Quién te da 35 millones por día? ¿Quién te va a aguantar? Únicamente los funcionarios públicos que tienen su extra, ¿verdad? Y mensuales 207.000 por hora se cobra. Además del pago de 616.000 guaraníes por mes, el usuario podrá adquirir un parquímetro móvil, pero deberá pagar otra vez unos 250.000 guaraníes para comprarlo. Si no, podrá adquirir boletas de los cuidacoches, que pasarán a llamarse controladores, y que hasta el momento tampoco están del todo contentos con la propuesta de Parksin. Estaría bueno que se cobre una comisión vendiéndolo los tickets porque con el sueldo mínimo solamente vamos a trabajar para ello. Vamos a ser realistas, nosotros trabajando así por nuestra cuenta quitamos más que el sueldo mínimo. Inicialmente se habla de unos 9.700 puestos que serán cobrados por Parksin a 3.500 guaraníes por hora y por 8 horas diarias. Esto da la tímida suma de 270 millones de guaraníes por día, mientras el ciudadano deberá buscar alternativas para poder solventar este impuesto. Mauricio Durán, Red Guaraní. Esta mañana en sesión ordinaria la Junta Municipal de Asunción decidió aplazar por 45 días la implementación del estacionamiento tarifado. El pedido ahora pasó al Poder Ejecutivo. El nuevo sistema de cobro tercerizado debía regir desde el 5 de junio, pero se decidió prorrogar la implementación hasta julio. La municipalidad concedió el cobro al consorcio Parksin por un plazo de 15 años. En las últimas semanas ya se habían demarcado el 60% de los espacios de aparcamiento que serán objeto de cobro. Dentro de cada una de las 5 zonas a ser tarifadas, habrá puntos de alta rotación en los cuales se limitará a 4 horas el tiempo de estacionamiento sujeto a grúa
para quienes ignoren esta exigencia a fin de asegurar la disponibilidad de lugares. Los asuncenos con sus patentes al día tendrán 2 horas gratuitas y la tercera y cuarta pagarán la mitad del costo, es decir, 1.750 guaraníes. Los que no tengan cochera y dejen sus autos frente a sus casas o negocios también deberán abonar.